Buen día, por favor, ¿me pueden confirmar si se me escucha fuerte y claro? Buenos días, profesor, si se le escucha bien. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Bien. Bien, chicos, ¿qué tal con todos? Estamos ya en lo que viene a ser la semana 10 y esta semana nos toca tratar temas de reproducción. Bien. Como mencionamos en la primera semana, la reproducción como característica básica de los seres vivos va a permitir que estos organismos puedan dejar descendientes que los reemplacen, ya que los seres vivos no tenemos, bueno, vida eterna de por sí. Estos descendientes van a permitir perpetuar la especie y pues también vamos a notar que entre ellos puede haber cambios evolutivos, lo que permite que aparezcan nuevas especies. Eso nos lleva a entender que dentro del proceso de reproducción van a existir dos maneras en que los seres vivos se reproducen. Una es conocida como la reproducción de tipo sexual, donde los organismos van a emplear a los llamados gametos, bien, los óvulos, los espermatozoides, y gracias a eso los organismos van a generar variabilidad genética. ¿Bien? Mientras que existe otra reproducción conocida de tipo asexual, donde los organismos no emplean los gametos, sino que van a emplear cualquier otra célula de su cuerpo y por lo tanto no se genera variabilidad alguna. Bien, básicamente los nuevos organismos que surgen son copias del organismo base, del organismo original. Ambas reproducciones tienen ventajas y desventajas en el medio de por sí. Por ejemplo, en el caso de la reproducción sexual, la ventaja es la propia variabilidad genética. Los individuos que se obtienen en descendencia tras descendencia presentan pequeñas modificaciones que pueden resultar ventajosas frente a las condiciones ambientales. Bien, buenos días. La desventaja es que la reproducción sexual demora en el desarrollo, ya que el nuevo organismo tiene que empezar desde cero, básicamente, hasta formarse completamente. En la reproducción asexual, la ventaja es la velocidad. Un organismo rápidamente puede formar a otro organismo, el cual complementa su desarrollo en muy poco tiempo. La desventaja es que no exista variabilidad. Quiere decir que si uno de los organismos, por ejemplo, es susceptible a cierta enfermedad, a cierta condición, todos, absolutamente todos los organismos van a ser susceptibles a lo mismo. Bien, entonces partamos con eso, chicos, y empezamos con la parte asexual. En los organismos unicelulares, la reproducción asexual, bien, en ellos es la única que pueden tener. Los organismos unicelulares no tienen reproducción sexual porque, por su condición de unicelulares, no pueden formar gametos. Estos organismos, por ejemplo, pueden realizar fisión binaria, en donde a partir de una célula madre que ya adquirió un tamaño adecuado bastante grande, duplica la carga genética, duplica el núcleo, reparte, digamos, correctamente todo el contenido del citoplasma y luego forma una incisión justo a mitad de la célula, permitiendo formar dos células hijas completamente iguales con la misma carga genética, con el mismo material repartido. Bien. Pero también los organismos unicelulares pueden realizar el proceso de gemación, donde a partir también de una célula madre, ahora la carga genética no se duplica completamente, sino que simplemente se separa una porción necesaria para formar una nueva célula. Esta nueva porción se lleva parte del citoplasma, no se lleva la parte de exactamente la mitad, sino lo necesario para que pueda sobrevivir. A esto se le conoce como una gema y luego se separa para poder continuar con su propia vida. Bien, entonces, producto de la fisión binaria, bien, a partir de una célula madre obtenemos dos células hijas y por gemación, a partir de una célula madre, obtenemos una célula madre y una célula hija. Bien, una diferencia muy básica entre ambos. En el caso de los organismos que puedan desarrollar esporas, bien, a eso se le conoce como el proceso de esporulación, cuando este organismo ya adquirió el tamaño adecuado, empieza una serie de divisiones nucleares. El núcleo se divide en dos, luego se divide en cuatro, luego pasa en ocho y así, y cada uno de esos nuevos núcleos es rodeado por una nueva membrana, bien con parte del citoplasma, lo necesario para continuar con su proceso de vida, y una vez que ya están completamente formadas las esporas, simplemente la célula original se abre, bien, hace lisis, dejando libre a las esporas, las cuales van a poco a adquirir el tamaño adecuado para nuevamente reiniciar el ciclo. Bien. Entonces, estos son los tres procesos que nosotros vamos a encontrar a nivel de organismos unicelulares. Todos ellos son considerados directamente asexuales, ya que los organismos unicelulares no tienen la capacidad de poder generar gametos. Bien.
En el caso de organismos pluricelulares, también vamos a encontrar reproducción asexual, como por ejemplo en el caso de las plantas. Bien, vamos a colocarlo un poco más por acá. En el caso de las plantas, ustedes saben, por ejemplo, que a veces las mamás, las tías, las abuelitas, cuando ven una plantita bonita que les gusta del parque, van y en lugar de llevarse toda la planta, en lugar de llevarse una semilla o arrancarla desde raíz, simplemente cogen un pedazo de tallo, llegan a casa, lo colocan en un frasco con agua y ese tallo le van a salir raíces, a ese tallo le van a salir nuevas hojas, ¿bien? Porque las plantas aprovechan las características que tienen sus células de poder desarrollar nuevamente a estos órganos. Hablamos de las células meristemáticas. ¿Bien? Entonces las plantas pueden reproducirse de manera vegetativa sin ningún problema, como por ejemplo en el caso de los estolones. ¿Qué viene a ser un estolón? Es un tallo aéreo. Bien, por acá tenemos una planta principal. Bien, tenemos las raíces hacia abajo. Es un tallo que sale, es un tallo aéreo que en algún punto vuelve a reingresar en el suelo. Por aquí volvió a conectarse nuevamente en el suelo y forma una nueva planta. Por aquí volvió a conectarse otra vez en el suelo y forma otra nueva planta. Esto, por ejemplo, lo van a encontrar a nivel de las fresas. O también, digamos, ocurre mucho en los edificios por departamentos, donde en uno de los pisos colocan una planta que puede desarrollar estolones y esta planta extiende sus estolones y en el piso de abajo encuentra un macetero limpio, vacío, bien con la presencia de arena, y ahí desarrolla una nueva planta. Profe, ¿qué pasa si cortamos el estolón? Si ya la planta está desarrollada, ya tiene sus raíces, ya tiene sus hojitas, puedes cortar el estolón sin ningún problema. Ya la planta puede nutrirse por sí solo, pero si está en los primeros inicios de desarrollo, a través del estolón le están llegando los nutrientes desde la planta principal. Bien, estas nuevas plantitas que se están generando van a ser organismos copias de la planta central. También vamos a tener el caso de los llamados rizomas. Los rizomas, a diferencia de los estolones, son tallos subterráneos, tallos que crecen por debajo del suelo. A partir de estos tallos vas a notar que hacia abajo se desarrollan las raíces y hacia arriba se desarrollan las hojas. En el caso de los helechos se llama frondas. Bien. Entonces, estos rizomas se van extendiendo por todo el suelo y en cada punto van saliendo nuevas hojas, las cuales son consideradas como nuevas plantas. ¿Dónde lo han visto aparte de los helechos? Por ejemplo, en el césped. Cuando ustedes han estado en un parque, quizás echados, sentados, han querido arrancar un poco de césped, habrán notado que apenas jalan un poco de ellos, parece que todo el parque se empieza a descoser, porque se levanta por debajo un largo tallo. Bien, entonces eso es otro ejemplo de rizoma, un tallo subterráneo. En el caso de los tubérculos, por ejemplo, como viene a ser aquí la papa, ustedes habrán notado que en una papita vamos a encontrar unos pequeños hoyitos, ¿bien? En varias partes de la papita aparecen unos ojitos también. Estos hoyitos son centros de crecimiento. Y por ejemplo, cuando los agricultores quieren sembrar una gran cantidad de papa, no van a utilizar semillas. Bien, las papas también producen semillas, tienen una flor, sino que van a coger a los tubérculos, van a seccionarlos, van a cortarlo por pedazos, en donde en cada uno de esos pedazos haya por lo menos la presencia de uno de estos hoyitos. Bien, esos pedazos los entierran y a partir de los hoyitos, aprovechando las reservas de almidón, se forma una nueva planta y ahí los agricultores van a mantener el mismo linaje, las mismas cepas básicamente de la papa que están sembrando. Bien, lo mismo ocurre con los bulbos. Si ustedes, por ejemplo, cogen un bulbo que está presente en su cocina, bien, estos bulbos se llaman así porque la estructura conocida como bulbo vienen a ser agrupaciones de hojas, bien, capa sobre capa, las cuales lo encontramos en las cebollas, en los ajos. Ustedes pueden cortar esta planta de esta manera, la parte de abajo va a formar el tallo, la parte de arriba vuelve a formar raíz, o lo pueden seccionar de manera vertical y de igual manera, pues la planta se va a desarrollar. Lo mismo ocurre con el ajo, lo puedes cortar en varias secciones, entierras cada pedacito, bien, y vas a notar que crecen nuevas plantas de ajo, bien. Entonces las plantas aprovechan estas características que tienen sus células meristemáticas para realizar reproducción vegetativa. En el caso de los hongos, bien, cuando tú has dejado, por ejemplo, naranjas, has dejado panes, bien, mucho tiempo, vas a notar que les sale, en el caso de las naranjas, unas, parece así un poco de un polvillo de un color verdoso, con bordes blanquecinos, en el caso del pan, un moho negro, bien. Eso viene a ser la reproducción por esporas que presentan los hongos. Ay.
Los hongos, para rápidamente abarcar gran espacio, gran cantidad, bien, digamos, en la naranja, los hongos rápidamente desarrollan esporangios y los esporangios, bien, van a liberar esporas. Estas esporas, al momento que se asientan, forman hifas, que es una especie de telaraña. Estas hifas se siguen desarrollando, desarrollan más esporangios, bien, liberando en ese proceso mayor cantidad de esporas, bien. Pero estas esporas mantienen la misma carga genética, viene a ser básicamente el mismo proceso, perdón, el mismo individuo, todo el hongo. Pero a veces los hongos se encuentran en competencia contra otros hongos, se encuentran, digamos, en competencia contra otras condiciones climáticas, por ahí hay presencia de algunos ácidos bases, hay presencia de luz solar, por ejemplo. Entonces los hongos dejan de reproducirse de manera asexual, dejan de generar copia y van a buscar la forma de poder generar variabilidad genética. Para ello, a nivel de las hifas, a nivel de estas telarañas, van a desarrollar los progametangios que luego se convierten en los gametangios y estos gametangios van a realizar una recombinación genética. Básicamente el hongo se reproduce consigo mismo. De esa manera genera cierta variabilidad genética y a partir de ese punto de reproducción surge un nuevo esporangio, el cual, a diferencia de los anteriores, va a producir esporas con carga genética variada. Esta variabilidad genética va a competir contra el otro invasor, contra el otro hongo o contra las condiciones climáticas para ver si resulta o no favorable. Bien, entonces, los hongos en una primera etapa, cuando van a colonizar una superficie, lo van a hacer de manera asexual. Es una forma bastante rápida. Liberan esporas, se producen hifas y el hongo se sigue extendiendo. Pero cuando encuentra ciertas condiciones no aptas, cuando encuentra competencia, el hongo va a buscar generar variabilidad para que esa variante pueda competir mucho mejor, bien, contra contra su competencia o contra los cambios climáticos. Bien. En el caso de los animales, bien, también vamos a encontrar la reproducción de manera asexual, como por ejemplo a nivel de las hidras. Bien, las hidras pueden realizar el proceso conocido como gemación, donde a partir de unas células que se encuentran en la parte lateral del cuerpo se desarrolla un nuevo organismo. Vean por aquí, poco a poco va surgiendo un nuevo organismo, va desarrollando sus propios tentáculos, bien, sus cavidades internas, hasta que ya puede valerse por sí mismo y el organismo se separa completamente. Este nuevo organismo también va a desarrollar por gemación a otros nuevos organismos. Bien. También tenemos el caso de la regeneración, pero mucho cuidado con los procesos de regeneración, ya que son reproducciones de manera especial. Vamos a encontrar regeneración en el caso de las planarias, en el caso de las estrellas de mar. Por ejemplo, la planaria que tenemos en el centro es la planaria original, la cual la han seccionado en tres partes. La zona de la cabeza tiene la capacidad de poder regenerar el resto del cuerpo. La parte que quedó del tronco regenera la parte de la cabeza y la zona de la cola, mientras que la zona de la cola va a regenerar toda la parte frontal. Bien, las planarias, como les digo, tienen esta capacidad especial de poder regenerarse, pero es una condición especial en sí, ya que de manera natural las planarias se reproducen por huevos. Bien, las planarias no van a estar partiendo su cuerpo a cada rato para formar nuevos individuos. Esto ocurre cuando, por ejemplo, sufren algún accidente, les cayó alguna piedra encima que los parte en dos, pues cada nueva sección desarrolla un nuevo organismo, o cuando, por ejemplo, son atacados por algún depredador, bien, que finalmente los secciona y pues cada lado desarrolla su propio organismo. De forma natural se reproducen por huevos. En el caso de las estrellas de mar, estos organismos, cuando son perseguidos por un depredador, cuando se sienten amenazados, tienen la capacidad de liberar a los brazos para que actúen como señuelo para que pueda distraer al depredador. Pero a veces la estrella de mar sobrevive, el brazo también sobrevive, y esta estrella de mar que acaba de sobrevivir recupera el brazo, lo regenera completamente sin ningún problema. El otro brazo que ha quedado liberado tiene la capacidad de volver a formar el resto de las estructuras de la estrella de mar, formando un nuevo individuo. Entonces ahí vemos cómo el organismo se ha podido reproducir de manera asexual, no ha empleado los gametos. Pero repito, esto también es una condición especial cuando el organismo sufre un accidente o cuando está siendo atacada por un depredador. De forma normal, las estrellas de mar, al igual que las planarias, se reproducen por huevos, ¿bien? Las hembras liberan los óvulos, los machos liberan espermatozoides y presentan una fecundación externa. La regeneración es un caso muy especial para estos organismos. ¿Bien?
Entonces, esto es lo que nosotros vamos a encontrar por la parte asexual, tanto en organismos unicelulares como en organismos pluricelulares. Ahora, para entender el proceso de reproducción sexual, primero debemos comprender cómo es que las células se van a dividir en nuestro cuerpo. Ustedes, que quizás no lo noten, pero día a día sus células realizan millones de divisiones, bien para poder mantenerse jóvenes. Ustedes por ahí quizás se han hecho una herida, rápidamente las células activan el ciclo celular y entran en proceso de división, rellenan la herida, terminaron de hacerlo, salen del ciclo celular. También, por ejemplo, para que ustedes puedan estar creciendo día a día, ustedes pierden cabellos bien simplemente con estar, digamos, ahí bañándose, con estar tocándose la cabeza, pierden una gran cantidad de células y todas ellas son recuperadas día tras día. ¿Gracias a qué? Al famoso ciclo celular. Bien. Todas nuestras células tienen la capacidad de desarrollar el ciclo celular, pero algunas solamente lo van a hacer en etapas embrionarias. Luego de eso ya no, como por ejemplo el caso del sistema nervioso. Bien, una vez que se desarrolló en la etapa embrionaria, de ahí en adelante ya no se van a dividir por seguridad nuestra. Bien, después le voy a explicar por qué. Entonces, partimos con una célula que se encuentra en un estado ya listo para dividirse. Bien, esta es nuestra célula inicial. Va a iniciar el ciclo celular. El ciclo celular consta de dos etapas, una conocida como la interfase, que también viene a ser la etapa de preparación, y otra conocida como la división celular o la etapa mitótica, la etapa de la mitosis, que es la división en sí. En la interfase la célula se va a preparar bien con todo lo necesario para poder dividirse correctamente. La interfase se divide a su vez en tres fases. Tenemos a la primera fase, también conocida como la fase G sub 1. ¿Qué ocurre en la fase G sub 1? La célula número 1 duplica su tamaño para que al momento que se divida, las dos nuevas células tengan el tamaño adecuado. Número 2, aumenta la cantidad de organelas, ¿bien? Para que éstas se repartan correctamente en las células hijas. Aumenta la cantidad de enzimas necesarias, bien, para que puedan procesarse durante la división y también la cantidad de otras moléculas, principalmente el ATP. Va a almacenar gran cantidad de ATP ya que durante el proceso de división no va a poder formar energía hasta que finalice y con la energía de reserva tiene que finalizar todo el proceso de división. Luego de la fase G sub 1 vamos a llegar a la fase S, llamada fase S porque es la fase de síntesis de ADN. Es la fase donde se va a duplicar el ADN, se va a generar una nueva copia para que las células hijas cada uno se lleve su propia copia. Para que la fase S se lleve a cabo correctamente, en la fase G sub 1 se deben formar los precursores que participan en la replicación del ADN. Esto lo vimos en la segunda clase, quizás algunos lo recuerden, quizás otros ya se olvidaron, pero muy importante recordarlo nuevamente ya que te pueden preguntar qué enzimas, qué proteínas se forman durante la fase G sub 1 que participan en la síntesis de ADN. Para poder duplicar correctamente el ADN, ingresa la proteína conocida como la topoisomerasa. Bien, la topoisomerasa estabiliza la cadena. Una vez que está estabilizada la cadena, va a ingresar una segunda proteína conocida como la helicasa, la cual empieza a cortar los puentes hidrógenos separando las cadenas. Recuerden que las cadenas pueden volver a formar puentes hidrógenos sin ningún problema, es bastante sencillo. Entonces, para evitar que las cadenas se vuelvan a unir, ingresan las proteínas de unión a cadena simple. Estas proteínas evitan que las cadenas vuelvan a unirse y las mantienen separadas para que sean replicadas. Como ya tenemos las cadenas separadas, vamos a indicar dónde es necesario iniciar el proceso de síntesis de ADN. Para eso tiene que ingresar el llamado ADN primasa, el cual va a marcar los puntos colocando a los cebadores. Una vez que ingresó el ADN primasa, marcó los puntos de replicación, ahora sí ingresa el ADN polimerasa. Bien, la polimerasa se encarga de leer la fracción de ADN que tiene ahí marcado y va a formar el complementario. Recuerden, lee adenina, forma timina, lee citosina, forma guanina, lee un carbono 3', forma un carbono 5', finaliza leyendo un carbono 5', finaliza bien formando un carbono 3'. Recuerden que una de las cadenas se forma por partes, los llamados fragmentos de Okazaki, y es necesario que estos fragmentos bien puedan ser unidos mediante enlaces fosfodiéster. Para ello vamos a finalizar con el llamado ADN de tipo
ligasa, el cual se encarga de ligar, de unir estos fragmentos de Okazaki para formar una cadena continua. Bien, entonces chicos, no se olviden de estas proteínas, las que participan en la replicación celular. Estas proteínas o enzimas tienen que ser formadas en la G1 para que actúen correctamente durante la fase S, la fase de duplicación de ADN. Bien. Luego de la fase S vamos a llegar a la fase G2. Básicamente la G2 es la fase de ordenamiento. Ya tenemos todo lo necesario para poder duplicar, ya tenemos la carga genética duplicada, bien, empezamos a repartirlo correctamente y se forman los precursores que van a ayudar a repartir el ADN. Entonces las estructuras necesarias para la división empiezan a montarse. Bien, hablamos de los centrosomas y los cromosomas empiezan a condensarse. Esto es un punto muy clave, muy importante, chicos. El ADN de una célula que no se está dividiendo, que todavía no llega a mitosis, el ADN se encuentra bajo la forma de cromatina, se encuentra completamente descondensado. Si ustedes observan el ADN en sus células, bien que no se están dividiendo, van a ver algo así, como una especie de enredadera. Durante la fase G1, durante la fase S, el ADN se encuentra bajo la forma de cromatina, completamente enredado. Durante la fase S, mejor dicho, después de la fase de síntesis de ADN, bien, ahí se ha generado una nueva copia, pero sigue estando completamente enredado. Bien, en la fase G2, como que ya al finalizar, justo previo a la mitosis, empiezan los procesos de condensación, donde los cromosomas poco a poco van apareciendo. Bien, recuerden que cada cromosoma ha generado su copia durante la fase S, para que luego, durante la división, durante la mitosis, puedan repartirse correctamente. En la mitosis, ahora sí, justo aquí, ahí recién observamos a los cromosomas completamente formados, bien con las famosas X, las cuales luego se separan, se reparten hacia cada una de las células hijas, completando de esa manera el ciclo celular. Bien. Entonces, chicos, mucho cuidado. Durante la interfase no se van a visualizar para nada a los cromosomas. Los cromosomas únicamente son visibles durante la mitosis. Bien, si a ti te extraen una célula normal e intentan buscar cromosomas, no los van a encontrar. Cuando las células finalizan el proceso de división, las células pueden volver al ciclo celular, pueden continuar dividiéndose o pueden abandonar el ciclo celular y van a salir a una fase estacionaria, bien, a una fase de reposo conocida como la fase G sub 0. En esta fase, las células simplemente no se dividen, continúan con todos sus procesos, pero van a tener la capacidad de volver a retornar a la fase G sub 1. Pero como les dije, hay excepciones. Las células nerviosas, ¿bien? Y también las células musculares no regresan al ciclo celular. Una vez que han finalizado el proceso de división, se van a quedar ahí por seguridad, bien por el desarrollo. ¿Por qué? Porque son células complejas de por sí. Las musculares, salvo algunas excepciones, tienen la capacidad todavía de poder dividirse, pero la gran mayoría, una vez que tú pierdes esos músculos, bien, no los vuelves a desarrollar. Y quizás hayas visto algunas personas que mediante cirugía o quizás por un accidente han perdido tejido muscular y el tejido epitelial ha crecido por encima y les ha quedado un hueco. Esas fibras musculares ya no las van a recuperar, ya no se vuelven a dividir. En el caso de las partes nerviosas, bien, el tejido nervioso central sobre todo, bien, no va a poder dividirse nuevamente. ¿Por qué? Porque los nervios forman caminos, caminos que básicamente nuestro sistema nervioso central aprende para poder controlar el cuerpo. Por ejemplo, para poder escribir, para poder controlar la mano, mi cerebro ha podido aprender los caminos necesarios. Bien, desde pequeños empezaron con la manipulación de objetos, empezaron a agarrar objetos grandes, objetos pequeños, luego fueron practicando los movimientos circulares, movimientos lineales, hasta que finalmente aprendieron a escribir. El cerebro conoce los caminos necesarios para manipularlos. Si una persona, por ejemplo, en ese momento sufre una pérdida de mano, le amputan completamente la mano y se la vuelven a conectar todas las fibras, los nervios tienen que volver a reaprender los nuevos caminos. Esta persona no va a poder mover la mano bien como lo hacía antes del accidente. De igual manera ocurre si nuestros nervios se dividiesen constantemente. Los caminos serían ahora cada vez nuevos y el cerebro día tras día tendría que volver a aprenderlos. Algo así como, por ejemplo, ustedes
ustedes conocen el camino que hay de su casa a la universidad, saben cuál es la ruta, saben los buses que deben tomar. Imagínense si esos caminos cambiaran día tras día. Todos los días tendrían que volver a aprender cuál es el camino para llegar a la universidad también, y en muchos casos ni siquiera llegarían, se perderían a mitad de ruta. Por eso que las células nerviosas, una vez que se han reproducido, una vez que se han dividido, bien, en las etapas embrionarias, abandonan el ciclo celular a la etapa G sub 0 y ya no regresan, no se vuelven a dividir. Una vez que los pierdes, es para siempre. Bien. El resto de células, sobre todo las células epiteliales, van a regresar constantemente al ciclo celular. Terminan de reparar la herida, salen a fase G sub 0, no pasa nada, te vuelves a hacer otra herida, regresan al ciclo celular para rellenar esa herida. Bien. Ahora, en la imagen que te han colocado por aquí en la derecha están representando los cromosomas, pero repito, los cromosomas solamente son visibles durante la división celular. Bien, entonces, por aquí tenemos a la célula inicial con la que partimos el ejemplo. Esta célula va a crecer, se dan cuenta que presenta un juego de cromosomas. Bien, aquí ocurre la replicación cromosómica, ya tiene sus copias. Luego de eso tenemos a la segregación cromosómica. Básicamente, para que me sigan, aquí está la etapa G sub 1, aquí ocurre la fase S, aquí vamos a encontrar a la fase G sub 2, bien, y aquí en la división celular es la parte de la mitosis, la fase M, bien, y a las nuevas células, cada una de ellas se lleva un juego cromosómico, ¿ok? Bien, chicos, hasta aquí. ¿Quedaría alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que no se entienda? ¿Todo bien? Ok. Ahora, veamos más de cerca en qué consiste el proceso de mitosis. Bien, para entender lo que viene a ser la mitosis, primero vamos a conocer las estructuras de un cromosoma. Los cromosomas, cuando ustedes lo imaginan, directamente lo visualizan como si fuese una X. Bien, estas X están formadas directamente por dos cromátidas. Bien, cada uno de estos brazos largos se les conoce como cromátidas. Bien, lo que está por aquí es una cromátida. Bien, lo que estoy punteando de azul. Y lo que está por aquí también es una cromátida. Estas cromátidas van a estar unidas por una región conocida como centrómero, ¿bien? El que se ubica justo en el centro, por así decirlo. Y este centrómero está rodeado por una estructura como si fuese un cinturón conocido como cinetocoro. Bien, entonces el centrómero viene a ser la región, el área donde se unen las cromátidas, y el cinetocoro es una estructura que rodea a esta área. Ahora, estos brazos, estas cromátidas, van a presentar la misma información genética. Bien, la cromátida que está de azul tiene la misma información de la cromátida que se encuentra de color rojo. Para ello, para saber que tienen la misma información, se realiza una técnica conocida como bandeo que permite colorear las zonas donde hay mayor cantidad de genes y nos damos cuenta que las bandas son completamente iguales. De acuerdo al punto de unión de las cromátidas, nosotros vamos a presentar hacia la parte de arriba un brazo corto, conocido como el brazo P, y hacia la parte inferior un brazo largo, conocido como el brazo Q. ¿Bien? A veces se forma una segunda constricción a nivel de las cromátidas, las cuales permite formar a los satélites. Esto simplemente como conocimiento, bien, no les van a preguntar. Lo que también deben saber, algo que sí les pueden preguntar, es acerca de los telómeros. En los extremos de las cromátidas vamos a encontrar unas regiones llamadas telómeros, las cuales no se dividen durante el proceso de mitosis. Cada vez que la carga genética se va duplicando, cada vez que el ADN se duplica, va a duplicar exactamente todos los genes a excepción de los telómeros. En cada proceso de división, los telómeros se van acortando, se hacen cada vez más y más pequeños. ¿Por qué? Porque los telómeros van a ser como un conteo de cuántas veces la célula se ha dividido. Y cuando los telómeros ya se encuentran muy pequeños, la célula ya no se divide en forma de seguridad, porque en cada proceso de división
por ahí pudo haberse generado un error. Entonces, una célula ya presenta un error. Cuando se divide, ahora van a ser dos las que tengan el error, luego son 4, 8, 16 y así vamos a encontrar un montón de células que presentan ese error que apareció en un proceso de división. Entonces, los telómeros, bien, a medida de seguridad para que estos errores no continúen con el desarrollo, van a limitar el proceso de división. Las células epiteliales, por ejemplo, tienen un máximo de 40 divisiones, luego de lo cual los telómeros ya están bastante cortos y ya no se pueden dividir. Puede que 40 divisiones parezca bastante poco, pero 40 divisiones genera millones de células, ¿bien? En una división tienes 2, en dos divisiones tienes 4, básicamente es exponencial, 2 a la n. 2 a la 40 te sale un número con casi 18 ceros acompañado. Entonces, a partir de una célula que presente un error, pueden aparecer millones de células con el mismo error. Los telómeros van a limitar esos procesos de división para que a la larga tampoco se acumulen. Ahora, estos cromosomas que ustedes observan con la presencia de dos cromátidas se les conoce como cromosomas dobles y se representan gráficamente con la famosa X. Cuando los cromosomas dobles se van a repartir a las nuevas células, las cromátidas son separadas justo por el centrómero. Bien, se separan esos bracitos y a partir de los cromosomas dobles nosotros vamos a formar a los cromosomas simples, ¿bien? Representados con un solo bracito. En cuanto al conteo de cromosomas, tener mucho cuidado. Un cromosoma doble vale como una unidad. Por ejemplo, si a mí me colocan esta imagen, ¿cuántos cromosomas están ahí de azul? Yo automáticamente respondo que 3. Bien. En cambio, en los cromosomas simples, cada bracito cuenta como una unidad. Si a mí me preguntan aquí cuántos cromosomas hay, yo respondo automáticamente 4. Bien, aquí hay 3 cromosomas, aquí hay 4 cromosomas, solamente que son 3 cromosomas dobles y aquí son 4 cromosomas simples. Bien, automáticamente cada uno de ellos cuenta como una unidad. Tener mucho cuidado con el conteo cromosómico. Entonces, empezamos el proceso de mitosis. Recuerden que todo inicia con una célula completamente normal. Aquí está la célula inicial con su núcleo, bien, la cual va a iniciar un proceso de división. En el caso de las células humanas, nosotros contamos con dos juegos cromosómicos. Bien, recuerden que uno lo obtuvimos de papá, 23 cromosomas de papá, y otro lo obtuvimos de mamá, 23 de mamá, haciendo un total de 46 cromosomas. Por eso se dice que nosotros somos organismos diploides. Bien, se representa con la letra 2N. Bien, porque tenemos un juego de papá, un juego de mamá. Como les mencioné, en una célula completamente normal, los cromosomas no son visibles, bien, sino lo que vas a visualizar es cromatina, bien, es el ADN de manera descondensada, de manera enredada. Pero, bien, hipotetizando, suponiendo que pudiésemos observar cromosomas, los cromosomas en una célula normal son cromosomas simples. Bien, una célula normal tiene solamente cromosomas simples. Para que estos cromosomas simples se vuelvan cromosomas dobles, la célula tiene que pasar por el proceso de interfase. Ahí, cada uno de ellos ha duplicado la información para que luego, al momento que se separan, se repartan perfectamente. Luego del proceso de interfase, recién van a aparecer los cromosomas dobles. Bien, entonces tenemos una célula normal con 2N de carga genética, somos organismos diploides, y si pudiésemos observar cromosomas, estos serían cromosomas simples. Pasamos por el proceso de interfase G1, fase S, G2, recién ahí van a poder aparecer los cromosomas dobles. Bien. El proceso de mitosis consta de 4 etapas, conocidas como la profase, la metafase, anafase y telofase. Bien, son las 4 etapas, una a secuencia de otra. Luego de la interfase empezamos con la primera etapa conocida como la profase. ¿Qué ocurre? Número uno, los cromosomas inician el proceso de condensación.
empiezan a formarse bien las X, los cromosomas dobles. Número 2, la membrana celular, perdón, la membrana nuclear empieza a degradarse. Bien, poco a poco se va degradando, va desapareciendo, dejando a los cromosomas libres. Los centrosomas, que se van a encargar de todo el proceso de división durante la mitosis, se dirigen hacia los extremos. Bien, voy a colocarlo por aquí. Los centrosomas. Entonces, estos centrosomas se dirigen hacia los extremos y ya empiezan a formar unas estructuras, unas fibras conocidas como los usos acromáticos o también conocido como los usos mitóticos. ¿Bien? Estas fibras van a ayudar a repartir correctamente la carga genética. Ahí. ¿Bien? Entonces, durante la profase inicia la condensación de cromosomas, la membrana nuclear o carioteca desaparece, los centrosomas se dirigen hacia los polos y ya están formando los usos mitóticos. Luego de la profase sigue la metafase, ¿bien? Una metafase siempre lo van a reconocer porque todos los cromosomas se ubican en una posición central, en una línea ecuatorial, en un eje central. Los centrosomas ya se encuentran cada uno hacia los extremos y los usos mitóticos ya se han formado completamente, pudiendo anclarse perfectamente con el cinetocoro, bien, de los cromosomas. Vamos a observar a nivel de estos cromosomas, bien, que están así de ladito, por aquí, que a cada cromosoma se le ha unido dos usos, bien, mitóticos, uno por arriba, uno por abajo. Bien, entonces toda metafase se reconoce por eso, porque todos los cromosomas se encuentran en la posición central. Luego de la metafase continuamos con la anafase, que ocurre con los usos mitóticos. Se empiezan a cortar, van a jalar a los cromosomas para separarlos bien a través del centrómero. Por aquí se realiza una división, separando las cromátidas. Entonces, notamos que hacia cada lado de la célula, hacia cada lado de los polos, se van a llevar uno de los brazos, una de las cromátidas. Pero recuerden, la información genética que presenta esta cromátida es la misma información genética que presenta la de aquí. Lo mismo ocurre con el resto de las cromátidas, ¿bien? Porque tienen la información duplicada, lo que permite que cada lado de la célula se lleve concretamente la misma información genética. Bien, luego del proceso de anafase, los cromosomas se van juntando nuevamente, notamos que se empieza a formar una nueva membrana nuclear, se da un proceso de encisión, bien, la célula se empieza a dividir en dos, y a esto se le conoce directamente, vamos a colocarlo por aquí abajo, bien, como la citocinesis. Bien, la célula forma un estrangulamiento en la parte central que finaliza dividiéndola en dos. La citocinesis, la división celular. Bien, finalmente vemos que cada uno de los lados ha formado a una célula hija. Bien, notamos durante la metafase hacia la anafase que los cromosomas dobles se han convertido en cromosomas simples. En la telofase todavía están bajo la forma de cromosomas simples, pero una vez que finaliza la telofase ya no están bajo la forma de cromosomas, sino que ahora se encuentran bajo la forma de cromátidas. Bien, ahora vamos con el conteo de cromosomas. Atentos por aquí. Entonces, iniciamos con 2N cromosomas y si pudiesen ser visibles, cromosomas simples. Tenemos que regresar a esto. Bien, tiene que darse un ciclo completo. Durante la interfase, bien, los cromosomas simples se han convertido en dobles. Los 46 cromosomas simples se han convertido en 46 cromosomas dobles. Por lo tanto, la cantidad no ha variado. Siguen siendo 2N de cromosomas, pero de tipo dobles. Bien. En la metafase, los 46 cromosomas van a ubicarse en la parte central. Entonces seguimos manteniendo 2N cromosomas, pero de tipo dobles. En la anafase se separan. Los 46 cromosomas dobles se van a separar 46 simples hacia un lado, 46 simples hacia el otro. Por lo que en anafase vamos a encontrar 2N, bien, 46 cromosomas simples hacia arriba y 2N de cromosomas simples hacia abajo. Tenemos el doble de cromosomas en sí. Si contamos la totalidad, bien 46, 46, tenemos un total de 92 cromosomas en el caso de los seres humanos. Durante la telofase se mantiene, si se dan cuenta, ya son cromosomas simples, 46 simples hacia arriba, 46 simples hacia abajo.
y ya luego de la telofase esos cromosomas se descondensan para formar cromatina. Pero si nosotros pudiésemos condensarlo, observaríamos cromosomas simples, con lo que demostramos que volvemos a la célula inicial. El proceso de mitosis se ha llevado a cabo perfectamente. Bien. Si por ejemplo nos guiamos únicamente de la imagen y me piden contar los cromosomas, en esta imagen notamos que hay la presencia de cuatro cromosomas, ¿bien? Cuatro cromosomas dobles. Por aquí se mantienen cuatro cromosomas dobles, ¿bien? Pero en la anafase ahora tenemos ocho cromosomas, ¿bien? Cuatro cromosomas simples por arriba, cuatro cromosomas simples por abajo, ¿bien? Ocho en total. Durante la telofase todavía mantenemos ocho porque sigue siendo una sola célula y una vez que se finaliza la telofase vamos a encontrar que la célula por aquí presenta cuatro cromosomas y por acá también presenta cuatro cromosomas, ¿bien? Si se dan cuenta, es un proceso matemático muy sencillo. Solamente tienen que comprender lo que son cromosomas dobles y cromosomas simples y entender que cada uno cuenta perfectamente como uno. Un cromosoma doble vale como uno, un cromosoma simple también vale como uno. Ok, chicos, ¿queda claro la parte de mitosis? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Algún punto que no se haya entendido? Recuerden que mitosis es una pregunta fija para examen de admisión. Te la van a colocar sí o sí, mitosis o meiosis. Bien, que es un poco más complicado, pero no es nada de otro mundo si comprendes lo que son cromosomas dobles y cromosomas simples. ¿Todo bien? Ok. Ahora, para finalizar. Todas nuestras células del cuerpo van a realizar el proceso mitótico, todas a excepción de las células gaméticas, las que forman óvulos, las que forman espermatozoides. A todas estas células que no son los gametos se les conoce como las células somáticas, las células del cuerpo, ¿bien? Entonces, la mitosis permite duplicar la carga genética o generar nuevas células en las células somáticas. Quiere decir que, por ejemplo, la célula que está conformando el tejido epitelial en tu rostro tiene la misma carga genética que la célula que, por ejemplo, está formando el tejido muscular en tu pierna. Profe, entonces, ¿por qué unas desarrollaron como tejido epitelial y otras desarrollaron como tejido muscular si ambas tienen la misma carga genética? Porque las células del tejido epitelial expresaron los genes para hacer tejido epitelial, mientras que las células del tejido muscular únicamente expresaron los genes para hacer células musculares, pero ambas van a presentar la misma información genética. De ahí que actualmente existan técnicas donde a partir de células epiteliales se pueden formar otro tipo de células, como células musculares, como células óseas, porque simplemente es una expresión genética en sí, ¿ok? Pero todas las células de nuestro cuerpo, a excepción de los gametos, van a presentar la misma genética. En el caso de los gametos, para que los gametos se puedan formar, ellos van a realizar meiosis, que es un proceso, digamos, ligeramente más complejo. La meiosis va a ser realizada por las llamadas células gaméticas o también conocidas como células germinales, las que permiten formar a los espermatozoides, ¿bien? Y a los óvulos, ¿bien? Gracias a los procesos de meiosis se va a obtener variabilidad genética. Y la meiosis se lleva a cabo en dos etapas, una conocida como la meiosis 1 y otro que viene a ser la meiosis 2, ¿bien? Entonces, tenemos una célula que va a formar a los gametos, ¿bien? Una célula inicial, la que está por aquí. Esta célula de nuestro cuerpo, recuerden que presenta una carga genética, bien, de tipo 2N. Presentamos carga genética de mamá, carga genética de papá, bien, 2N. 2N cromosomas igual a 46. Si pudiésemos observar los cromosomas en esta célula, serían cromosomas de tipo simples, bien. Una célula normal presentaría cromosomas simples. Cuando una célula va a iniciar cualquier proceso de división, sea mitosis, sea meiosis, primero tiene que pasar por el proceso de interfase, donde los cromosomas simples ahora van a formar cromosomas dobles. Bien, entonces toda célula para iniciar cualquier proceso de división pasa por interfase, sea mitosis, sea meiosis. Ahí los cromosomas simples ahora han formado cromosomas dobles. La meiosis va a tener las mismas etapas que la mitosis. Bien, tenemos por aquí a la profase, metafase
anafase y la telofase. Solamente que se llevan dos veces. Profase uno, metafase uno, anafase uno, telofase uno y lo mismo con la meiosis 2. Profase 2, meta 2, ana 2 y telo 2. Bien. La etapa más importante del proceso de meiosis viene a ser la profase uno. Aquí. Esto es la etapa muy importante ya que permite generar variabilidad. Por eso que la profase uno se estudia por separado, ¿bien? Se subdivide en cinco etapas en sí. Leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Una palabra que a mí me enseñaron para poder recordarlo y no sé qué significa, pero hasta el día de hoy me acuerdo, es el lesipadidi, ¿bien? Con lo cual tú vas a recordar lo que viene a ser el leptoteno, el cigoteno, el paquiteno, el diploteno y la diacinesis. ¿Sí? El famoso lesipadidi. Ahí. Entonces, observemos qué ocurre de cerca en la profase 1. Atentos por aquí. Luego de la interfase, recuerden que los cromosomas simples ahora se van a ver como cromosomas dobles, y es algo que observamos aquí. Tienen ya lo que viene a ser las dos cromátidas unidas bien por el centrómero. Estos cromosomas dobles en el leptoteno todavía están bastante, digamos, susceptibles a poder ser modificados. Parecen como si fuesen fideos que recién se están cociendo, bien bastante maleables, ¿sí? Y vamos a aprovechar esa maleabilidad para poder intercambiar carga genética. Bien, entonces durante el leptoteno inicia la condensación de los cromosomas. Los cromosomas se encuentran todavía bastante maleables, no adquieren la rigidez ya de los cromosomas en sí cuando se forman las X. Luego del leptoteno llegamos al cigoteno y en el cigoteno se forman las bivalentes. ¿Qué cosas son las bivalentes? Recordar que nosotros recibimos 23 cromosomas de papá, 23 cromosomas de mamá. El cromosoma 1 de papá, que ahora se encuentra bajo la forma de cromosoma doble, se junta con el cromosoma 1 de mamá. Profe, ¿por qué? Porque ambos tienen la misma información genética. Por ejemplo, hipotéticamente, en el cromosoma 1 se encuentran los genes para el color de ojos. Papá te dio color de ojos azules, mamá te dio color de ojos verdes, pero en esa zona se encuentra la información para color de ojos. En el cromosoma 2, quizás para la forma del cabello. Papá te dio cabello liso, mamá te dio cabello rizado, ahí van a estar. Es muy importante que se vayan a formar las bivalentes con todos los cromosomas. El uno con el uno, el 2 con el 2, el 3 con el 3, así, los 23 pares. Bien. ¿Para qué se juntan uno al costado del otro? Para que durante el paquiteno, que es la siguiente etapa, ocurra un intercambio genético. A esto también se le conoce como el entrecruzamiento o el crossing over. ¿Y eso qué permite? Por ejemplo, vamos aquí con los colores. Bien, papá, bien, tiene en su carga genética te dio el color de ojos azules. Mamá en su carga genética te dio el color de ojos verdes. Gracias al crossing over van a intercambiar ciertos genes, bien, para que al momento que estos genes perdón, para que al momento que estos cromosomas se repartan, el lado que tiene la mayoría de los genes de papá se lleve una parte de la genética de mamá mientras que el otro cromosoma que tiene la mayoría de información de mamá se lleve una parte de la información de papá. Esto aumenta la variabilidad genética. Bien, por eso es muy importante el crossing over durante la profase 1. Gracias a eso, las células gaméticas, espermatozoides y óvulos no tienen la misma carga genética que tenemos nosotros, sino que va a presentar ya variaciones. Bien, entonces, regresamos por aquí. Leptoteno inicia la condensación de los cromosomas, se encuentran bastante maleables. En el cigoteno se forman las bivalentes, el uno con el uno, el 2 con el 2, o también conocidas como las tetradas. En el paquiteno, bien, ocurre el crossing over, el entrecruzamiento, van a intercambiar carga genética. Luego, en el diploteno, bien, esos puntos donde han intercambiado la información genética se hacen visibles y esos puntos se conocen como quiasmas, bien. En la diacinesis, los cromosomas se van separando, se van alejando uno de otro pero permanecen juntos uno al costado del otro gracias a los quiasmas. ¿Bien? Los quiasmas que estaban por ahí se van separando y van hacia los extremos. Como por ejemplo, cuando tú estás con la casaca cerrada, jalas hacia cada lado de la casaca, el cierre, que sería el quiasma, se dirige hacia el extremo.
Lo mismo ocurre aquí. Bien, una vez que han intercambiado información genética, esos puntos se conocen como quiasmas. En la diacinesis los cromosomas se van separando, pero gracias a los quiasmas permanecen uno al costado del otro. Y es muy importante que finalicen así. El uno con el uno, el 2 con el 2, el 3 con el 3, no pegados, bien, como ocurrió en el cigoteno, sino que ya uno al costado del otro. Bien. Entonces, atentos por aquí. En el leptoteno inicia la condensación de cromosomas. Bien. En el cigoteno se forman las bivalentes, o también esto se le conoce como las tetradas. Bien. En el paquiteno ocurre el entrecruzamiento, o también es conocido como el crossing over. Bien. En el diploteno, bien, los quiasmas, que son los puntos de intercambio, quiasmas, bien, se hacen visibles. Y en la diacinesis, bien, los cromosomas se separan, pero permanecen juntos. Bien, van a estar juntos en sí, uno al costado del otro. Están separados, pero hay uno al ladito del otro. Muy importante para que el proceso de metafase se lleve a cabo correctamente. Vamos a colocarlo por ahí. Bien. Ok, entonces luego de la profase, ya los cromosomas que tienen la forma ya de cromosomas dobles se encuentran completamente ya con la carga genética bien intercambiada, ya son cromosomas variados. Recuerden que nosotros reconocemos una metafase porque todos los cromosomas se ubican en la parte central. En la metafase 1 ocurre un evento muy peculiar. Observa, los cromosomas, como se encuentran uno al costado del otro, por ejemplo, de rojo. Aquí está el cromosoma 1 de papá, aquí está el cromosoma 2 de papá, y así el resto de los 23 cromosomas. Por aquí está el cromosoma 1 de mamá, por aquí está el cromosoma 2 de mamá, y también el resto de los 23 cromosomas. Vamos a notar que en esta metafase a cada cromosoma solamente se le une un uso acromático. ¿Bien? No se le unen dos, solamente uno. Y durante la anafase, donde los usos acromáticos se recortan, cada lado se está llevando un cromosoma doble completo, no se está llevando cromosomas simples. Quiere decir que un lado se está llevando 23 cromosomas y el otro lado también se está llevando 23 cromosomas. Durante la meiosis 1, la carga genética se reduce a la mitad. En la telofase, bien, por aquí este lado presenta 23 cromosomas, por aquí otro lado presenta 23 cromosomas y las nuevas células que se forman luego de la citocinesis, bien, luego de la división celular, van a tener la mitad de la carga genética. Por eso que la meiosis 1 se le conoce como la meiosis reduccional. Reduce la carga genética a la mitad, pero fíjense, finaliza con cromosomas dobles. Bien, entonces vamos con el conteo de cromosomas. Iniciamos con 2N cromosomas, bien, son cromosomas dobles. Durante la metafase tenemos 2N de cromosomas dobles. En la anafase, hacia cada lado se va la mitad de la carga genética. N cromosomas dobles por aquí, N cromosomas dobles por acá. Bien, finaliza la anafase y en telofase cada célula presenta N cromosomas, pero de tipo doble. Tiene carga genética haploide. Bien, un solo juego de cromosomas. Bien. Entonces, chicos, durante la meiosis 1 se reduce la carga genética a la mitad y las células finales tienen cromosomas dobles. Como estas células ya presentan cromosomas dobles, no tienen que pasar por interfase para dirigirse a la meiosis 2, sino que directamente ingresan a meiosis 2. Bien, la interfase básicamente es para formar cromosomas dobles, pero aquí ya tenemos cromosomas dobles, no hace falta una interfase. ¿La profase 2 ocurre lo mismo que en la profase 1? No. Bien, en la profase 1 es la única etapa donde ocurre el intercambio genético. La profase 2 es una profase completamente normal. Los cromosomas se condensan, la membrana nuclear va desapareciendo, los centrosomas se dirigen hacia los extremos formando los usos mitóticos. Bien. Pasado la profase 2, llegamos a metafase 2. Reconocemos cualquier tipo de metafase porque los cromosomas se ubican en la parte central, pero aquí hay una gran diferencia con la metafase 1.
En la metafase 1, a cada cromosoma se le unía un solo uso acromático. En cambio, en metafase 2, a cada cromosoma, ahora sí, se le unen dos usos acromáticos o usos mitóticos. Uno por aquí, otro por acá, igual con el de abajo. ¿Para qué? Para que durante el evento de anafase, ahora sí, los cromosomas dobles van a ser convertidos en cromosomas simples. Cuando los usos mitóticos bien se empiezan a cortar, separan los cromosomas dobles a cromosomas simples. Bien, luego de eso llegamos a la telofase, bien, manteniendo la carga genética. Profe, ¿cómo es que se mantiene? Vamos con el conteo de cromosomas. En la profase, bien, como esta célula ingresa con N, aquí tenemos N cromosomas, pero de tipo doble. En metafase vamos a tener N cromosomas de tipo doble. Bien, en la anafase, al momento que los cromosomas dobles se dividen a cromosomas simples, el número no varía. N cromosomas simples por aquí, N cromosomas simples por acá. ¿Cómo es eso? Recuerdan la parte humana. Teníamos 23 cromosomas dobles. Mantenemos 23 cromosomas dobles en profase, 23 cromosomas dobles en metafase, pero los 23 dobles se han separado en 23 simples a la derecha, 23 simples a la izquierda, pero siguen siendo 23, siguen siendo N cromosomas simples hacia cada lado. Ocurre la telofase, se da la citocinesis, bien, y cada una de las células va a presentar N cromosomas de tipo simple. Entonces, la meiosis 2 lo único que hace es convertir los cromosomas dobles a cromosomas simples. Básicamente es una ecuación. Por eso que la meiosis 2 se conoce como la meiosis ecuacional. Bien, divide a los cromosomas dobles en cromosomas simples. Y estas células que ya presentan cromosomas simples son las que van a formar a los gametos. Ahí se van a formar espermatozoides, ahí se van a formar óvulos, donde cada uno de ellos presenta el mismo juego cromosómico. Bien, este espermatozoide tiene 23 cromosomas simples, N cromosomas simples, el óvulo también presenta 23 cromosomas simples, y al momento que se fecundan, bien, N más N, 2N. Bien, 2N de qué? De cromosomas simples. Básicamente hemos regresado a la célula inicial, completando de manera perfecta el proceso de meiosis. Bien. Entonces, chicos, quizás a algunos les confunda el término cuando, sobre todo cuando utilicen los N. Algunos incluso he visto en algunos docentes de otras academias que utilizan N, N, 2N y te mandan hasta un 4N, lo que termina mareándote mucho más. N y 2N se refiere a la cantidad de cromosomas que presenta el organismo. Recuerden que los cromosomas dobles cuentan como cromosomas simples, ¿bien? Si a mí me dicen 2N cromosomas significa 46 cromosomas para el caso humano, ¿bien? Que nosotros tenemos 46. Si me dicen N cromosomas, automáticamente es la mitad, 23 cromosomas, pero estos pueden ser cromosomas dobles o pueden ser cromosomas simples. Muchos han tenido problemas sobre todo en esta partecita. Bien, cuando te colocan que a partir de n, no te dicen si es doble o es simple, se forma n hacia cada lado. Y el alumno termina mareado porque no encaja con sus matemáticas. Pero ahora que conoces a los cromosomas dobles y a los cromosomas simples, entiendes el por qué. A partir de un n se forma n hacia un lado y n hacia el otro. Bien, porque n solamente indica cantidad. Bien, ¿qué ha ocurrido? Que los cromosomas dobles se han separado en cromosomas simples. Por eso que la carga genética se ha duplicado. Bien, si a mí me pidiesen contar los cromosomas, suponiendo que es un ser humano, aquí habría 23, aquí también habría 23, pero en este caso, en anafase, en toda la célula, habría 46. ¿Qué ha pasado? 23 cromosomas dobles se han convertido en 46 cromosomas simples, que luego por telofase se separan en 23 simples hacia cada una de las nuevas células. Bien. ¿Quedaría alguna duda, alguna consulta sobre el proceso de meiosis? ¿Algo que no quede claro? Claro, profesor. ¿Todo bien? Ok. Bien, chicos, entonces, ahora sí, conociendo lo que es ciclo celular, conociendo mitosis y meiosis, entramos de lleno a la reproducción sexual. Bien, y empezamos con la parte de las plantas. La parte reproductiva de manera sexual en las plantas se da justo en las flores. Vamos a colocarlo más grande. Bien.
Entonces, las plantas de manera asexual, recuerden que utilizábamos tallos, utilizábamos tubérculos, utilizábamos bulbos, cualquier otra estructura. Pero para la reproducción sexual vamos a encontrar a las flores. Estas flores pueden ser de tipo hermafroditas, que son las más comunes, donde vamos a encontrar ambos sexos en la misma flor. Pero también encontramos flores bien de tipo monoicas, perdón, dioicas, donde tenemos los sexos separados. Hay flores masculinas, hay flores femeninas. Bien, el caso da igual. En la parte de la flor, bien, la parte masculina se le conoce como el estambre. Y este estambre está formado por un filamento, que es un largo, como un pequeño palito que se sienta en la base, y en la parte superior encontramos a la antera, donde se van a producir los granos de polen. La parte femenina está representado por el pistilo o también conocido como gineceo. Bien. Este pistilo consta de tres zonas. La punta, la parte superior, se conoce como estigma, luego encontramos una estructura alargada conocida como el estilo y una base bastante amplia conocida como el ovario, dentro del cual encontramos al óvulo. Entonces, estigma, estilo y ovario. De la parte masculina, vamos a nosotros encontrar, perdón, al microesporangio para formar a los granos de polen. De la parte femenina encontramos a la megaspora, a partir de la cual se va a formar el saco embrionario maduro. En un proceso de fecundación, el grano de polen va a caer justo en el estigma y ahí se forma el tubo o conducto polínico. A través del tubo o conducto polínico, las células, bien los núcleos germinales del grano de polen, van a llegar al saco embrionario maduro y ocurre un evento conocido como la doble fecundación. Bien, ocurren dos eventos de fecundación. A partir de esa doble fecundación se va a desarrollar por un lado el endosperma con una carga 3N y por otro lado se desarrolla el embrión, manteniendo la carga genética. Ese endosperma también es conocido como el cotiledón y le va a brindar los nutrientes necesarios al embrión durante sus primeras etapas de desarrollo. El embrión continúa con su desarrollo, forma una nueva planta conocida como el esporofito. Profe, ¿las plantas pueden tener carga genética 3N? Sí. Cuando nosotros tenemos un solo juego de carga genética, se le conoce como organismos haploide y se representa con la letra N. Cuando tenemos dos juegos de cargas genéticas, uno de papá, uno de mamá, bien de dos parentales, a eso se les conoce como organismos diploides y se representa con el 2N, haploides y diploides. Pero en el caso de las plantas pueden presentar tres juegos de cargas genéticas y eso se le conoce como los triploides y se representa con la letra 3N. Bien, básicamente ha existido un proceso donde dos núcleos NN se han fusionado y luego llegó un núcleo extra para fusionar N más, formando realmente el triploide. Esto, chicos, es una reproducción sexual de manera general. Vamos a analizar etapa por etapa. Empezamos entonces con la parte masculina. La parte masculina viene a ser la parte pequeña, la parte micro. Ahí ocurre la microsporogénesis. Nos ubicamos a nivel de los estambres. Por aquí está el filamento. Vamos hacia las anteras y dentro de las anteras encontramos a los sacos polínicos. En estos sacos polínicos vamos a ubicar al microsporocito, la célula inicial, el cual por procesos de meiosis y luego de cariocinesis va a formar al grano de polen, el gametofito masculino. ¿En qué consiste cada proceso? Atentos por aquí. Partimos de un microsporocito que presenta carga genética 2N, carga genética diploide. Este microsporocito realiza meiosis 1. Pregunta, meiosis 1, ¿reduccional o ecuacional? La meiosis 1 Reduccional. reduccional, correcto. La meiosis 1 reduce la carga a la mitad. Ahora vamos a encontrar NN, pero recuerden que son cromosomas dobles. Meiosis 2 ecuacional, de cromosomas dobles a cromosomas simples. Cada una de las células se divide en dos y vamos a formar cuatro microesporas donde cada uno presenta carga genética haploide, pero de cromosomas simples. Bien. Esta microespora va a realizar un evento llamado cariocinesis. ¿Qué cosa es la cariocinesis? Es la división a nivel de la carioteca, a nivel del núcleo. La célula no se divide, solamente el núcleo. Entonces, esta célula tenía un solo núcleo que está por aquí. Ese núcleo se ha dividido y ahora presenta dos.
pasas por cariocinesis 1, aquí corrijan chicos, es cariocinesis 2, pasas por dos eventos de cariocinesis para finalmente formar a un grano de polen. Este grano de polen, si ustedes lo observan, presenta tres núcleos en su interior. Dos de ellos son conocidos como los núcleos espermáticos, ¿bien? Que lo voy a colocar de rojo, y uno de ellos es conocido como el núcleo tubular o el núcleo del túbulo, que lo voy a colocar de azul. Todos estos núcleos presentan carga genética bien haploide, N, N, N. Profe, ¿ese es el triploide? No, son núcleos completamente separados. Tienen que estar juntos para ser considerados 3N. Bien, entonces dentro de un grano de polen vamos a encontrar la presencia de tres núcleos. Dos núcleos espermáticos y un núcleo del túbulo o núcleo del tubo. Bien, entonces dejamos por aquí a los granos de polen y vamos con la parte femenina. Si se dan cuenta, la parte masculina trata de generar cantidad. A partir de un microsporocito se han formado cuatro granos de polen. La parte femenina no busca cantidad, busca calidad y la parte femenina es una parte grande. Ahí ocurre la megasporogénesis. Nuevamente iniciamos con un megasporocito. Carga genética 2N. Meiosis uno, meiosis reduccional. Reduce la carga a la mitad. N por arriba, N por abajo, pero cromosomas dobles. Meiosis 2, meiosis ecuacional. De cromosomas dobles a cromosomas simples. Se forman cuatro megasporas y todas ellas con la carga genética haploide de cromosomas simples. De las cuatro megasporas, la planta, la parte femenina, selecciona a la mejor. Las otras tres son degradadas. Solamente una de ellas va a continuar con todo el proceso. Bien, el resto ha sido degradado. Esta única megaspora que sobrevive con su único núcleo va a pasar tres eventos de cariocinesis. Primera cariocinesis, segunda cariocinesis, tercera cariocinesis. Quiere decir que un solo núcleo ahora va a formar dos, luego van a formar cuatro y luego van a ser ocho. Bien, la cariocinesis únicamente es la división a nivel de la cario, de la carioteca, a nivel del núcleo. Cuando obtenemos esta célula con 8 núcleos haploides, todos presentan carga genética N, a esto se le conoce como el saco embrionario inmaduro. Para que este saco embrionario inmaduro se convierta en el saco embrionario maduro o llamado el megagametofito, bien, el gameto femenino, de los 8 núcleos, 5 se degradan. Esos 5 que se degradan van a formar 3 antípodas y dos sinérgidas. Bien, de los 8 núcleos, 5 se degradan, me quedan 3. De esos 3, 2 se fusionan, formando el núcleo secundario o núcleo polar. Aquí. Dos de ellos se han fusionado. Bien, N más N, aquí tenemos a un diploide, 2N. Y el otro núcleo que queda restante viene a ser el núcleo del huevo, bien, el que va a dar origen al embrión con su carga haploide, N. Ahí está. Entonces, chicos, mucho cuidado, bien, son 8 núcleos, de los cuales 5 se degradan, formando 3 antípodas, 2 sinérgidas. Lo ven por aquí, tres antípodas, dos sinérgidas. Dos de ellos se fusionan formando el núcleo secundario o núcleo polar que está por aquí, y uno de ellos va a ser el núcleo del huevo, el que va a esperar ser fecundado para formar al nuevo embrión. Bien, chicos, realicemos un proceso de fecundación. Para ello vamos a traer al grano de polen. Bien, pero primero por aquí. Entonces, recordar que el grano de polen en su interior presenta tres núcleos, dos núcleos espermáticos y un núcleo tubular o núcleo del túbulo. Algo que van a notar en las plantas es que el pistilo, bien, la parte femenina, el pistilo es mucho más alto que las anteras, que la parte masculina. ¿Y eso por qué? Para evitar la autofecundación. La flor no quiere fecundarse a sí misma, entonces quiere recibir granos de polen de otra flor. Cuando el grano de polen llega a nivel del estigma, el núcleo del túbulo se fusiona con el estigma. Ahí pierdes uno de los núcleos, ya no está presente. Gracias a esa fusión, a nivel del estigma se forman los conductos o los tubos polínicos, lo que permite que los núcleos espermáticos que ves por aquí puedan llegar hasta el saco embrionario maduro, donde se encuentran los otros núcleos. Bien, repito.
Cuando el grano de polen llega a nivel del estigma, el núcleo del túbulo se fusiona con el estigma. Ahí ya perdiste uno de los núcleos. Gracias a esa fusión se forman los tubos o conductos polínicos, bien que van del estigma a través del estilo hasta el ovario. Estos conductos polínicos permiten que los núcleos espermáticos puedan llegar al saco embrionario maduro. Entonces regresamos a la imagen anterior, por aquí. Graficamos nuevamente al grano de polen. Están los núcleos espermáticos, está el núcleo del tubo o núcleo tubular. Bien, pero recuerda que este núcleo ya lo perdiste, ya se fusionó con el estigma, te quedan los otros dos. Estos núcleos espermáticos van a llegar hasta el saco embrionario maduro y ahí ocurre el evento llamado doble fecundación. Uno de los núcleos se fusiona con el núcleo polar. Recuerda que estos núcleos son haploides, presentan carga genética N. Al momento que este núcleo se fusiona con el núcleo polar, N más N va a dar origen ¿a quién? Al triploide, al 3N, el llamado endospermo, el que permite formar a los cotiledones. ¿Sí? El endospermo. Ahí. El otro núcleo que está por aquí se fusiona con el núcleo del huevo, N más N, lo que va a permitir formar a un diploide, un 2N, el que da origen al embrión, manteniendo de esa manera la carga genética. Entonces, chicos, simplemente eso viene a ser la doble fecundación. Primero vamos a formar a lo que viene a ser las esporas, los granos de polen, bien con la presencia de sus tres núcleos, y luego vamos a formar al saco embrionario maduro, bien de los 8 núcleos, 5 degradados, 2 que se fusionan y uno que es el núcleo del huevo. Luego de ello ocurre el proceso de doble fecundación. El núcleo tubular se pierde porque se fusiona con el estigma para formar bien el conducto polínico. Por ese conducto polínico, los otros dos núcleos espermáticos van a llegar hasta el saco embrionario maduro. Gracias a eso, a nivel del saco embrionario maduro se forma la semilla. Recuerda que esta semilla tiene la presencia bien, del endospermo, aquí está, también conocido como el cotiledón, y sobre él el pequeño embrión. Van a estar rodeados por una pequeña capa conocida como tegumento. Profe, ¿y de dónde surge la parte comestible del fruto? El saco embrionario maduro se encuentra dentro de un ovario. El ovario, que viene a ser toda la estructura enorme, es la que va a formar a los frutos. Bien, el saco embrionario maduro únicamente forma a la semilla, lo que se encuentra en el centro. Y nosotros también debemos aprender a reconocer las estructuras presentes en un fruto. Bien, antes de pasar con ello, ¿quedaría alguna duda, alguna consulta respecto a la doble fecundación en las plantas? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Todo bien? Todo bien, profesor. Correcto, gracias. Ahora, tenemos también conocer las partes, las estructuras presentes en el fruto, de afuera hacia adentro. La cáscara que ustedes ven en el fruto se conoce como epicarpio. La parte carnosa, la parte comestible, bien se conoce como el mesocarpio. Y justo para llegar a la semilla van a encontrar una estructura dura, bien sobre todo en los duraznos que ustedes han visto, la pepa es bastante duro, una textura rugosa. Esa parte dura se conoce como endocarpio. Dentro del endocarpio recién nosotros ubicamos a la semilla que está rodeada por una membrana conocida como tegumento, el cual protege al embrión y este embrión se encuentra siempre con su cotiledón llamado el endospermo. Por ejemplo, ustedes cuando han comido mango han visto que al final del mango queda una especie de pelos que están pegados a una cáscara blanca que está en el centro. Entonces, de afuera hacia adentro, la cáscara del mango, que es bastante delgado, sería el epicarpio. La parte carnosa, todo ese amarillito, viene a ser el mesocarpio. El endocarpio es esa estructura de donde le salen los pelos. Si ustedes abren el endocarpio, recién ahí van a observar a la semilla, van a observar el embrión, al endospermo y una especie de cubierta de color café que viene a ser el tegumento. O por ejemplo, cuando han cortado una palta, bien la cortan a la mitad, cuando la palta ya está muy madura, van a notar que cuando separan
en cada lado, a veces quedan pedazos de la semilla en el otro lado de la palta. Esos no son pedazos de la semilla exactamente, sino que eso viene a ser endocarpio. Bien, por debajo recién están observando a la semilla. Ahora, una pregunta base, chicos. ¿Han tomado ustedes alguna vez agua de coco? ¿Han visto estos señores que venden productos en base a coco? Te venden coco Sí, rallado, coco frito, el agüita de coco. La pregunta es, ¿el agua de coco qué estructura de la fruta es? ¿Qué vendría a ser? ¿Qué parte de la fruta es el agua de coco? las formas. No. Les doy una pista. Los cocos son monocotiledones, tienen un solo cotiledón, tienen un solo endospermo. El coco rallado, el coco frito, eso es endospermo, la parte blanquecina. El agüita de coco, ¿qué sería? ¿Nadie? El agua de coco es embrión. Es un embrión líquido. El coco es una de las pocas plantas que presenta embriones líquidos. Cuando ustedes observan bien al señor coquero, cuando trae los cocos así ya como fruto total, van a notar que primero hay una cáscara dura, ahí está el epicarpio. Debajo de eso hay una parte blanquecina que también es dura, no se lo come, se hace un preparado aparte. Eso viene a ser el mesocarpio. Y llegan a la parte que tiene los pelos. Eso es endocarpio. Tú ves que el señor coquero abre esa parte que tiene los pelos y dentro encuentras una masa blanca de donde sale el coco rallado, bien sale el coquito frito, todo eso. Esa parte blanca es endospermo. Y lo que se encuentra en el centro, que se conoce como el agüita de coco, es un embrión. Es un embrión de tipo líquido. Cuando ustedes les coloquen partes de los frutos, chicos, empiecen o bien desde afuera, si pueden reconocer directamente la cáscara, o desde el centro. No intenten meterse directamente, profe, esta es la parte comestible, automáticamente es mesocarpio. No, porque eso va a generarle problemas. Por ejemplo, en el caso de las legumbres, ustedes han pelado alguna vez arvejita, ¿bien? La vaina de la arveja, eso viene a ser la cáscara, es el epicarpio. Las arvejas no cuentan con mesocarpio. Bien, un familiar cercano a la arveja es el pacae. En el pacae sí vamos a observar mesocarpio, que es la parte blanquecina que ustedes comen, pero en las arvejas no hay. Por ahí quizás algunos observen una parte blanquecina que está muy pegado a la cáscara, eso vendría a ser el mesocarpio, sino que directamente llegamos a la semilla. Ahí observamos al tegumento, que es esa membrana que está rodeando la semilla, y cuando nosotros abrimos la semilla de una arveja, vamos a notar la forma de los dos cotiledones. Los cotiledones automáticamente son endospermo, pero estos cotiledones no se separan completamente, van a estar unidos por una pequeña pieza. Esa pequeña piecita viene a ser el embrión. Bien, entonces tener mucho cuidado si te ponen estructuras de los frutos. O bien inicias de afuera hacia adentro o reconoces a los cotiledones y inicias de adentro hacia afuera. Bien, chicos, dejamos a las plantas y pasamos a la parte humana. Bien, el aparato reproductor humano, bien, en la parte sexual. En los seres humanos existe el llamado dimorfismo sexual. Vamos a encontrar que hay diferencias sexuales entre machos y hembras. Empezamos con la parte masculina. Bien, vamos de adentro hacia afuera. En el caso de los varones, vamos a encontrar que los espermatozoides se producen a nivel de los testículos. Estos testículos vienen a ser un par de órganos que se desarrollan de manera ajena, de manera externa al resto del cuerpo, rodeados por una membrana conocida como escroto. ¿Por qué? Los testículos tienen que estar a una temperatura menor que el resto del cuerpo, básicamente entre medio grado a un grado menos. Por eso, ya que si se encuentran a temperaturas normales del cuerpo, puede generar problemas en el desarrollo de los espermatozoides. Por eso que es muy importante que los varones no tengan fiebres altas, bien, cuando ya desarrollan la etapa sexual. Sobre todo que los varones ya adultos no les dé sarampión por primera vez, que se caracteriza por fiebres de 40, 41. También muy importante que los varones no pongan aparatos como las laptops u otros objetos calientes entre las piernas, ya que de alguna manera va a dañar a los testículos y no van a producir espermatozoides correctamente. Bien, básicamente los varones quedarían estériles. Los espermatozoides que son producidos en los testículos van a migrar hacia el epidídimo, que es una estructura que se encuentra sobre cada uno de los testículos. ¿Y qué ocurre a nivel del epidídimo? Atento por aquí. Entonces, en los testículos
Bien. Se forman los espermatozoides. Voy a colocarlos como ZP. Bien, espermatozoides. Estos espermatozoides que se han formado a nivel de los testículos en el epidídimo, bien, van a maduran y se capacitan. ¿Se capacitan para qué? Para poder moverse y para poder fecundar. Si tú observas en una muestra de espermatozoides que estos no se mueven en un solo sentido, que no tienen la capacidad de poder fecundar, significa que a nivel del epidídimo han ocurrido problemas que no han permitido la maduración ni la capacitación correcta de los espermatozoides. Estos espermatozoides, una vez que ya están listos, van a salir únicamente mediante procesos de eyaculación y van a viajar a través de los conductos deferentes, salen por aquí, van a rodear a la vejiga y fíjate que los conductos deferentes se unen con el conducto que sale de la vejiga y permite eliminar la orina. Ese conducto se conoce como la uretra y la orina presenta, digamos, un pH bastante ácido. La acidez puede dañar a los espermatozoides. Para evitar que los espermatozoides mueran mientras van saliendo a través de la uretra, a través del pene, los espermatozoides van a salir acompañados con un líquido conocido como el líquido seminal. Ese líquido seminal está formado por tres estructuras: la vesícula seminal, la próstata y las glándulas de Cooper. Bien, ellas tres se encargan de poder producir el líquido seminal. La próstata y la vesícula seminal, continuamos por aquí, la próstata más la vesícula seminal se encargan de poder liberar, como por ejemplo, lo que viene a ser el ácido cítrico, se encargan de liberar iones calcio, bien, los cuales van a ayudar a que los espermatozoides obtengan nutrientes, obtengan energía y puedan movilizarse, puedan vivir aproximadamente 72 horas posterior a la eyaculación. Las glándulas de Cooper van a liberar una sustancia alcalina, la cual se encarga de neutralizar, sustancia alcalina, la cual se encarga de neutralizar la condición ácida tanto de la vía urinaria del varón, bien de lo que viene a ser la uretra, como del conducto vaginal en la mujer, que también presenta un pH ácido por los lactobacilos. Bien, entonces gracias a estos tres se forma lo que viene a ser el líquido seminal y los espermatozoides pueden salir sin ningún problema. Los espermatozoides continúan su viaje, bien pasaron por el conducto deferente, pasaron a la uretra y finalmente salen a través del meato uretral, salen por la punta del pene. Cuando analizamos la estructura del pene, vamos a notar que en la punta tiene una estructura conocida como el glande, el cual presenta una gran cantidad de terminaciones nerviosas. Cuando el pene es estimulado, sobre todo a nivel del glande, esos estímulos llegan hacia la parte cerebral, activan funciones a nivel del hipotálamo y el hipotálamo responde aumentando la presión sanguínea en el área. Esa presión sanguínea básicamente significa que aumenta la cantidad de sangre en el área y la sangre se acumula a nivel del cuerpo cavernoso, bien, toda esta estructura, lo que permite que el pene pueda erectarse de manera normal. Pero ojo, observa algo, el cuerpo cavernoso llega a tener contacto con la próstata, por eso que en algunas personas que ya con edades avanzadas, con problemas a nivel de la próstata, la llamada prostatitis, cada vez que tienen un proceso de erección, eso genera dolor porque la próstata se encuentra inflamada, lo que hace que el hipotálamo reconozca el dolor y disminuya la presión sanguínea, generando problemas conocidos como la disfunción eréctil. Por eso que es muy importante que los varones a partir de los 35 años en adelante tengan una revisión de próstata y la forma más sencilla de poder llegar a esta zona es por la palpitación, bien, a través del ano. Ahí el proctólogo introduce el dedo, bien, toca el tamaño de la próstata, más o menos sabe cuál es el tamaño adecuado y pues de acuerdo a eso se indica si está o no está inflamada. Para suerte de todos ustedes, caballeros, cuando cumplan 35 o 40 años, actualmente ya se están desarrollando métodos no invasivos en los que se puede analizar el estado de la próstata también a través de sangre. Bien, entonces esto viene a ser el aparato reproductor a nivel masculino. Vamos con la parte femenina. Lo primero que quiero que observen es la posición que tienen los órganos femeninos. En la parte más frontal encontramos a la vejiga junto con la uretra, por donde van a expulsar la orina. Detrás de la vejiga vamos a encontrar al útero junto con el cuello uterino conocido como cervix y el conducto vaginal y la entrada hacia la vagina. Y por detrás encontramos los órganos digestivos. Cuando una mujer se encuentra en proceso de gestación, cuando ya lleva unos meses avanzados, recordar que a nivel del útero se desarrolla el embrión, el útero empieza a expandirse y eso genera
genera presión sobre el resto de los órganos, presión hacia las vías digestivas, bien presionándolo contra la columna, presión hacia la vejiga, hacia el sistema excretor. Por eso que las mujeres en estado de gestación no pueden aguantar mucho tiempo, no pueden aguantar una gran cantidad de orina. A cada rato están yendo al baño. Chicos, si tienen mujeres embarazadas en casa, bien, darles esas facultades que tengan un baño cerca y disponible, porque a cada rato van a ir al baño. Bien, el bebé ejerce mucha presión sobre el resto de los órganos. Ahora, yendo de afuera hacia adentro. Lo que vamos a observar de manera más externa vienen a ser los labios mayores, que son unos labios más gruesos, y debajo de ello a los labios menores, que son unos labios más delgados. En la parte superior encontramos al clítoris, el cual es un análogo al glande, ya que presenta una gran cantidad de terminaciones nerviosas que permiten la excitación en las mujeres. Debajo del clítoris ubicamos a la abertura uretral, por donde se elimina la orina, y por debajo encontramos a la abertura vaginal. Ingresando por la vagina encontramos el conducto vaginal, el cual presenta un pH ácido para evitar infecciones, para evitar el ingreso de otros patógenos, como pueden ser otros protozoos, pueden ser bacterias, hongos, bien, gracias a la presencia de lactobacilos, bien, que son bacterias que van a trabajar en conjunto de manera simbiótica con el cuerpo de las mujeres. Luego del conducto vaginal encontramos la entrada hacia el útero, el llamado cuello uterino, bien, también conocido como el cervix, bien. Cervix significa cuello, de ahí también el término cervical, que se refiere al cuello. Pasando el cuello uterino encontramos al útero. Este útero se encuentra revestido de manera interna por una capa gruesa de tejido sanguíneo conocido como endometrio. Bien, cada vez que las mujeres tienen un ciclo menstrual es el endometrio rico en vasos sanguíneos el cual cae a través de la vagina. El útero está conectado hacia cada uno de los lados con las trompas de falopio y estas trompas de falopio finalizan con los ovarios. Ahora, un detalle. Los ovarios no están unidos a las trompas de falopio. Los ovarios están unidos al útero a través de un ligamento conjuntivo. Estos ovarios van a estar rodeados por ahí de manera cercana por las extensiones de la trompa de falopio. No están pegados, sino que van a estar ahí de forma cercana. Los ovarios se encargan de poder madurar y liberar a un óvulo, bien, durante el proceso de ovulación. Ese óvulo, ese ovocito que acaba de ser liberado, bien, es capturado por las trompas de falopio y ahí, a nivel de las trompas de falopio, ocurre el evento de fecundación, no en el útero, en las trompas mismas. A veces pasa que una vez que el óvulo ha sido fecundado, una vez que se ha formado el embrión, el óvulo no se dirige al útero, sino que abandona las trompas de falopio y puede anclarse en cualquier otro órgano, puede anclarse en el hígado, puede anclarse en el vaso, en el intestino, generando un embarazo llamado ectópico, bien fuera de lugar, el que tiene que ser retirado rápidamente por cirugía porque va a generarle daño a nivel de la mujer. Bien, entonces chicos, eso viene a ser los aparatos reproductores a nivel masculino, a nivel femenino. Ahora, un punto también muy importante dentro de la reproducción humana es entender el ciclo menstrual. Pregunta, solo caballeros, ¿cuánto dura un ciclo menstrual aproximadamente? ¿Cuánto dura un ciclo menstrual? ¿Cuántos días toma un ciclo menstrual? ¿Nadie? Señoritas, ¿cuánto dura un ciclo menstrual aproximadamente? 28 días. Correcto, 28 días más menos 2, bien, es lo normal en un ciclo menstrual. ¿Cuánto dura, bien que está, 28 días, cuánto dura la menstruación? Caballeros, ¿cuántos días en un rango dura la menstruación? Nadie. ¿Qué va a pasar cuando tengan hijas? Señoritas, ¿cuánto dura la menstruación en rango? Aproximadamente una semana. De 3 a 5, correcto, una semana a lo mucho, así es. Bien, aquí me colocan de 1 a 7, pero básicamente son los días de sangrado. Bien, tiende a durar hasta 3, 5 días, puede llegar a la semana. Bien, es correcto. Ahora, el ciclo menstrual en las mujeres es un ciclo que se regula mediante las hormonas. Bien, las hormonas a nivel de la hipófisis van a controlar todo el ciclo menstrual. Y el ciclo menstrual se divide en dos etapas.
la fase folicular, donde nosotros vamos a encontrar a los folículos ováricos, y la fase lútea, donde encontramos al cuerpo lúteo. ¿Bien? Todas las mujeres, absolutamente todas, en la etapa embrionaria han desarrollado todos los ovocitos que le van a acompañar durante su vida. Recién cuando llegan a la pubertad, uno por uno los ovocitos van madurando dentro de los folículos. Aquí podemos ver cómo poco a poco el folículo va creciendo y dentro del el ovocito va madurando. Bien, esto se logra gracias a la llamada hormona folículo estimulante, la FSH. Permite la maduración de los gametos, en el caso de las mujeres, la maduración de los óvulos. En el día 14, en el punto medio del ciclo menstrual, es el día de ovulación, el día donde el óvulo tiene que ser liberado. Y para que el óvulo sea liberado correctamente, la hormona folículo estimulante alcanza un pico máximo y también la hormona luteinizante alcanza un pico máximo. Cuando estos dos picos coinciden, recién ahí el folículo libera al óvulo. Las mujeres van a notar un incremento en la temperatura justo en el grado de ovulación, la cual poco a poco se va a ir regulando hasta que termina el ciclo menstrual. Entonces, ¿qué ocurre? Una vez que el folículo ha liberado al óvulo, el folículo, bien que llegó hasta aquí, automáticamente se convierte ahora en el cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo, a medida que van pasando los días, se va degradando poco a poco. ¿Qué hace el cuerpo lúteo? El cuerpo lúteo es estimulado por la hormona luteinizante. ¿Para qué? Para que el cuerpo lúteo pueda producir una hormona conocida como progesterona. Fíjate por aquí, en el caso de las hormonas. Cuando había un folículo, gracias a las hormonas luteinizante y folículo estimulante, el cuerpo de la mujer producía estrógenos. Agréguenle una R, estrógenos. Dense cuenta que va creciendo y tiene un pico máximo cuando el folículo es bastante grande. Pero una vez que liberó al óvulo, ya no existe el folículo, por eso que los estrógenos caen. Pero poco a poco también se van desarrollando porque el cuerpo lúteo, que es básicamente residuos del folículo, produce un poco de estrógeno. Lo que sí no había en la fase folicular o estaba muy bajo es la progesterona. Bien, el folículo no produce progesterona. La progesterona recién se produce cuando aparece el cuerpo lúteo. Entonces, a medida que el cuerpo lúteo se encuentra grande, la progesterona va en aumento. Y cuando hay progesterona, el endometrio también va en aumento. La progesterona llega al pico máximo. El endometrio tampoco se desarrolla más, pero como el cuerpo lúteo poco a poco se va degradando, cae el cuerpo lúteo, caen los niveles de progesterona y junto con ello cae el endometrio. Bien, e inicia la menstruación para el siguiente ciclo. ¿Ok? Entonces, el endometrio, el engrosamiento del endometrio va a depender de los niveles de progesterona que produzca una mujer. Cada vez que ustedes, señoritas, tienen un arreglado, cada vez que inician la menstruación, van a encontrar niveles bajos de progesterona en su cuerpo y todo el útero tiene que ser nuevamente reacondicionado para el siguiente ciclo. Nuevamente inicia el siguiente proceso, un nuevo folículo empieza el proceso de maduración, se libera el óvulo y otra vez el endometrio empieza a engrosarse. Profe, ¿por qué en el caso de las mujeres embarazadas no hay regla? ¿Por qué mientras dura el embarazo, las mujeres no tienen un reglado? ¿A qué se debe eso? Cuando el óvulo que ha sido liberado, bien, es fecundado, automáticamente va a formar una membrana que lo rodea, conocido como la membrana de fecundación o también llamada la membrana coriónica. Esta membrana coriónica va a producir una hormona conocida como la gonadotropina coriónica. Gonadotropina coriónica. Esta gonadotropina coriónica puede ser detectada en sangre para saber si la mujer está embarazada. Bien, los test de sangre detectan gonadotropina coriónica. ¿Y qué hace la membrana coriónica con su gonadotropina coriónica? Impiden que el cuerpo lúteo se degrade. Vamos a utilizar otro color. Bien, la membrana coriónica actúa a nivel del cuerpo lúteo, evitando que el cuerpo lúteo se degrade por aproximadamente 6 meses. Bien, no se va a degradar. Profe, pero el embarazo dura 9 meses. ¿Qué ocurre después?
Después de que ya la membrana coriónica bien impidió que el cuerpo lúteo se degrade, como el cuerpo lúteo no se degrada, la progesterona se mantiene alto y al mantenerse alto, el endometrio tampoco cae, se mantiene firme, pero luego de eso el cuerpo lúteo sí o sí se degrada, ya le dio tiempo suficiente para que el bebé forme una buena placenta. Y la placenta tiene la capacidad de poder formar su propia progesterona. Es por eso que el embrión, perdón, es por eso que el endometrio no va a caer durante el resto del embarazo. Una vez que ocurre el proceso de parto, una vez que sale el niño, ustedes van a notar que el médico o la médica va a sacar toda la placenta del útero. ¿Para qué? Porque si deja la placenta dentro, la progesterona se mantiene alto y el endometrio no se renueva. Entonces retira toda la placenta, ya no va a poder producir progesterona y el endometrio va a ser renovado nuevamente para un posterior embarazo, para el siguiente hijo. Bien, entonces chicos, no olvidar qué ocurre cuando hay un embarazo. Se forma primero la membrana coriónica liberando gonadotropina coriónica. La gonadotropina coriónica es detectada en las pruebas de sangre. Esta gonadotropina coriónica impide que el cuerpo lúteo se degrade durante aproximadamente 6 meses. Luego de eso, ya el embrión formó una placenta y la placenta produce progesterona. Gracias a eso, el endometrio no cae. Bien, las mujeres no tienen sangrado durante el embarazo. Ahora, profe, ¿y los test de orina qué es lo que miden? Cuando una mujer se hace un test de orina, por ejemplo, ha tenido relaciones sexuales hace un mes, esta semana le toca la regla, pero no le viene, entonces tiene sospechas de embarazo, compra un test de embarazo, esos test de orina. Estos test de orina no van a medir gonadotropina coriónica, eso se mide en sangre. Los test de orina van a presentar dos rayitas. La primera rayita te indica que el test está dando positivo para progesterona. Quiere decir que el test sí está funcionando, detecta progesterona. La segunda rayita, si es que se marca, indica que hay progesterona alta. Bien, entonces primero te tiene que marcar una rayita que significa que el test está funcionando. Si no te marca la primera raya, significa que el test no funciona, tienes que comprar otro, quizás está vencido. Y si marca la segunda raya, indica que la progesterona está alta. Y si la progesterona está alta, es porque existe cierta probabilidad de que la mujer esté embarazada. Los test de embarazo no se toman en cualquier momento, no te lo vas a tomar antes del día 14 porque ahí progesterona va a estar bajo, te va a salir falso, sino que se toman en los días de menstruación y a la chica todavía no le llega la regla. En esos días se hace una prueba de test y si le sale una sola rayita puede que la señorita tenga otro tipo de problemas. Profe, ¿por qué algunas mujeres tienen más de una regla al mes? No es que tengan, no es que digamos hayan formado 2 veces el endometrio, sino que tienen problemas a nivel de la progesterona. Se está formando el endometrio, tienen niveles altos de progesterona y en un momento cae, no se produce correctamente. Y cuando cae la progesterona, cae parte del endometrio, pero nuevamente se vuelve a formar progesterona y otra vez el endometrio se vuelve a formar otra vez y luego vuelve a caer, ahora sí completamente y tiene un segundo sangrado. Profe, ¿por qué algunas señoritas no tienen el llamado ciclo regular, sino que son irregulares? A veces le viene al mes, a veces a los 40 días, a los 45 días. Puede deberse a dos razones. Uno, alteraciones a niveles hormonales, como por ejemplo cuando las hormonas no coinciden. Al momento que no coinciden los picos, bien, no se da el proceso de ovulación, por lo tanto no se forma cuerpo lúteo, sino que el óvulo sigue atrapado dentro de un folículo. Al no haber cuerpo lúteo, no se forma la progesterona y el endometrio no engrosa, entonces va a demorar que por ahí puedan coincidir. Otro es que la mujer presente los llamados bien quistes a niveles del útero, quistes uterinos. Estos quistes cuando se desarrollan impiden que el endometrio se forme correctamente. Entonces, por más progesterona que haya, por más que suba, por más que baje, al no haber endometrio, no va a existir un sangrado adecuado. Bien, frente a ello, pues acudir al ginecólogo, le van a hacer las pruebas necesarias para saber cuál es el tratamiento adecuado. De ahí también que algunas pastillas anticonceptivas, como por ejemplo esas pastillas que se toman cada 20 días, creo que con 5 días de espacio, esas pastillas impiden que las hormonas coincidan. Al no coincidir, al no darse estos picos entre hormona luteinizante y folículo estimulante, el óvulo no es liberado, por lo cual no va a poder ser fecundado. Bien, en el otro caso de las pastillas de emergencia, estas pastillas del día siguiente, lo que hacen al ingresar al cuerpo de la mujer, chicos, esto se lo voy diciendo desde ahora, quizás de aquí a futuro en algún momento vayan a usarlo. Estas pastillas rápidamente disminuyen los niveles de progesterona,
con lo que el endometrio que se ha ido formando cae. Y si hay un embrión presente ahí, va a caer con todo y el sangrado. Por eso, señoritas, por eso, caballeros, si van a utilizar estas pastillas de emergencias de aquí en adelante cuando inicien su vida sexual, no se asusten si tienen un sangrado anormal, un sangrado anómalo posterior a haber tomado la pastilla. Bien, a las 24 o 48 horas van a notar ese sangrado porque los niveles de progesterona caen y junto con ellos cae el endometrio. Y si hay un embrión que ya está implantado, va a caer también ahí. Bien, ok. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo claro respecto al ciclo menstrual? ¿Todo bien? Pero, profesor. Ok. Ya para finalizar la parte humana, bien, pasamos con lo que viene a ser gametogénesis y fecundación. En el caso de los varones, bien, los varones no desarrollan la parte sexual hasta que inicia la pubertad. Recién en la pubertad, los espermatogonios empiezan todo el proceso de desarrollo de espermatozoides. Por eso que los varones pueden generar espermatozoides de por vida, porque los espermatogonios, aparte de hacer meiosis hacia abajo para formar espermatozoides, los espermatogonios pueden realizar mitosis, pueden duplicarse, manteniendo la línea celular base. Van a producir espermatozoides desde la pubertad hasta el día en que se mueran. En cambio, las mujeres no. A nivel embrionario, cuando se encontraban en el útero, ahí formaron los ovogonios y a partir de los ovogonios formaron los ovocitos primarios, una gran cantidad de ovocitos primarios. Una vez que una niña nace, ya tiene todos los ovocitos primarios que luego recién en la etapa de pubertad empiezan el proceso de desarrollo hasta formar un óvulo. Bien, entonces esta es una diferencia básica entre varones y mujeres. Ahora, a partir de los gonios, bien, gonio que significa huevo, el ovogonio, espermatogonio, se forman los espermatocitos y los ovocitos primarios. Los que son primarios realizan meiosis 1 para formar a los secundarios. Espermatocito secundario, ovocito secundario. Los secundarios realizan meiosis 2. Para que se acuerden, ¿bien? Ovocito primario, espermatocito primario, meiosis 1. Ovocito secundario, espermatocito secundario, meiosis 2. Meiosis 1, reduccional. Vamos con la parte masculina. Reduce la carga a la mitad. N. Bien, aquí estamos con la carga 2N. N cromosomas dobles. Meiosis 2, ecuacional, de N cromosomas dobles a N cromosomas simples. Estas estructuras que se han formado proceso de la meiosis se le conoce como las espermátides o también llamadas espermátidas, es lo mismo. Luego, por procesos de diferenciación, a partir de cada espermátide se forman los espermatozoides. Como se dan cuenta, los varones buscan cantidad. En el caso de las mujeres se busca calidad. Empezamos otra vez con el ovocito primario, 2N, meiosis 1, reduccional, reduce la carga a la mitad. El ovocito secundario con carga N y el primer corpúsculo polar, esto no se da. Bien, este corpúsculo polar se degrada. Bien, el ovocito secundario continúa. Meiosis 2, ecuacional, de cromosomas dobles a cromosomas simples, NN. Ahí aparece el segundo corpúsculo polar, el cual también se degrada. Solamente una de las células llamadas ovótides va a diferenciarse hasta formar el huevo o también conocido como óvulo. Bien, las mujeres buscan calidad. Bien, entonces ahí tenemos la llamada gametogénesis. Una vez que tenemos espermatozoides y óvulos, pasamos al proceso de fecundación. Los espermatozoides van a nadar a través del conducto vaginal, ingresan por el cérvix o cuello uterino, llegan a nivel del útero y aquí se da la primera gran decisión de su vida, izquierda o derecha. Bien, solamente uno de los ovarios va a liberar a un óvulo, es lo más normal, salvo en algunas excepciones que se liberan, cada uno libera un óvulo bien por separado. Los espermatozoides van a seguir nadando a través de las trompas de falopio o también llamados los oviductos y estas trompas los vamos a dividir en tres secciones, en tres partes. El primer tercio, el segundo tercio y el tercer tercio que está pegado ya al útero. La fecundación ocurre en el primer tercio. Los espermatozoides nadan hasta aquí, hasta el extremo, bien, donde van a encontrar a un ovocito, a un óvulo ya maduro, y ocurre un evento de fecundación. Una vez que un espermatozoide logra ingresar en el óvulo,
automáticamente se forma una membrana que están viendo por aquí. A esa membrana se le conoce como la membrana de fecundación. ¿Para qué? Para evitar que el resto de los espermatozoides puedan fecundar al mismo óvulo, para evitar algo llamado la polispermia. Bien, si por ahí dos espermatozoides logran ingresar al óvulo, se produce una alteración genética, una aberración genética y simplemente se degrada. El embrión no desarrolla. Bien, entonces ingresa un espermatozoide, se forma automáticamente la membrana de fecundación y gracias a ella ya no pueden ingresar más espermatozoides. Ahí tenemos ya a un huevo fecundado, también conocido como un cigoto o embrión. Este cigoto va a continuar con los procesos de desarrollo, se divide en 2 células, 4 células, 8 células, hasta que finalmente llega a la etapa de mórula, donde ya no se van a poder contar la cantidad de células, y luego pasa a la etapa de blástula. Recién bajo la forma de blástula es donde se implanta en el útero para continuar con el desarrollo. Profe, ¿cuándo se forman los gemelos? Justo aquí, cuando se dan las divisiones. A veces cuando la célula se divide por primera vez para formar dos nuevas células, se separan. Es tan fuerte la división que terminan separándose y cada uno continúa con los procesos de división. Como están en las primeras etapas, van a mantener la misma información genética suficiente para desarrollar a un organismo. Por eso que los gemelos son completamente iguales, ¿bien? Y presentan el mismo sexo, porque tienen la misma carga genética. Pero, por ejemplo, cuando las mujeres liberan dos óvulos y dos óvulos distintos son fecundados, ahí se forman los mellizos, los cuales van a presentar diferencias porque no provienen del mismo óvulo, no tienen la misma carga genética y pueden presentar sexos distintos. Pueden ser mujer y varón, bien, o también puede ser dos mujeres o dos varones, pero se nota ya las diferencias, bien. Los gemelos no, los gemelos son de un solo óvulo que durante los procesos de división se separaron. Entonces tienen la misma carga genética, tienen el mismo sexo. ¿Bien? Ahora, en cuanto al desarrollo embrionario, partimos de aquí, del llamado cigoto, que es el huevo que ha sido fecundado. Este cigoto va a iniciar los procesos de división conocidos como clivajes. Se va dividiendo 2 células, 4 células, 8 células, hasta que llega un punto en que ya no se puede contar. A eso se le conoce como una mórula, tiene forma de morita. La mórula empieza a reorganizar las células y va a generar un espacio en interno conocido como el blastocele. Cuando ustedes observen un blastocele, ya están en la etapa llamada blástula. Las células continúan el proceso de organización y las que están por arriba empiezan a migrar por los laterales hacia abajo, lo que va a hacer que las células que se encuentran por debajo empiecen a ingresar y rellenar a este espacio. A ese evento se le conoce como gastrulación y ya tú llegas a la etapa llamada gástrula. Bien, entonces son cigoto, mórula, blástula y gástrula. Esto que está ingresando, bien, esta estructura se le conoce directamente como el arquenterón. Arquenterón. Y gracias al ingreso del arquenterón se va a formar un orificio que en el caso de nosotros viene a formar el ano y poco a poco va ingresando hasta llegar a conectarse con el otro extremo que va a formar otro orificio que viene a ser la boca. Gracias a esta disposición de las células tenemos tres capas embrionarias. Las células que quedaron por dentro, bien que están aquí adentro, vienen a ser las del endodermo, las cuales van a formar todo lo que conecta la boca con el ano: sistema digestivo, sistema respiratorio. Las células que quedaron por fuera se les conoce la parte externa, ectodermo, y van a formar todo lo que tenemos de manera superficial: la piel, uñas y pelo, y el sistema nervioso. Esos puntos donde el sistema nervioso se junta con la piel dan origen al órgano de los sentidos. Entre ambas capas se desarrolla aquí en el centro un tercer grupo de células, las cuales se conocen como el mesodermo. A partir del mesodermo se forma el relleno que está entre el tubo digestivo y la parte más externa: sistema muscular, circulatorio, óseo, excretor, reproductor. Bien, entonces chicos, empiezan siempre con el endodermo, todo lo que conecta la boca con el ano, sistema digestivo y respiratorio. Ectodermo, lo más externo, lo más superficial. Bien, la piel, el cabello, las uñas y el sistema nervioso. En conjunto, órgano de los sentidos. El resto de estructuras, el relleno básicamente, proviene del mesodermo. Ya para finalizar el tema, chicos, de manera rápida, porque me gana el tiempo, bien, algunos puntos sobre la fecundación, perdón, sobre la reproducción.
Tenemos también la llamada partenogénesis. ¿Qué cosa es la partenogénesis? A partir de un huevo no fecundado, vemos que aquí tenemos una hembra, bien, produce huevos, óvulos no fecundados. A partir de estos óvulos surgen los machos, también conocidos como zánganos. Estos machos tienen la única finalidad de poder reproducirse con la hembra, ahora sí, un huevo fecundado, para formar nuevas hembras, para formar al resto de la colonia. Entonces, la partenogénesis es el desarrollo de un organismo a partir de un óvulo no fecundado. Es muy común en las abejas, en las hormigas, en las termitas. En cuanto a los tipos de nacimiento, recordad que tenemos organismos vivíparos que ya nacen desarrollados, bien, van a desarrollarse dentro de la placenta de la madre. Organismos ovíparos, bien, aquellos que van a colocar huevos de manera externa, y organismos ovovivíparos que van a colocar huevos pero de manera interna, ya sea dentro de la madre o dentro del padre, como es el caso de los caballitos de mar. En cuanto a los tipos de fecundación, tenemos fecundación externa, donde la hembra primero deposita los huevos y luego el macho libera los espermatozoides, que mediante señales químicas llegan a ubicar a los huevos y lograr fecundarlo. Y también tenemos la fecundación interna, donde el macho, mediante ciertas estructuras, logra penetrar a la hembra para depositar bien los espermatozoides y poder fecundar a los óvulos. De esa manera, pues, formar a los nuevos organismos. Por último, tenemos que hablar de los tipos de desarrollo. Existen dos. El desarrollo directo es aquel donde el organismo, una vez que nace, una vez que eclosiona, no tiene un cambio significativo, únicamente crece, como por ejemplo los grillos, como por ejemplo las cucarachas, como por ejemplo nosotros. Desde que nacemos únicamente crecemos, no hay un cambio muy fuerte. Y tenemos también organismos con desarrollo indirecto que van cambiando por etapas. A esas etapas se le conoce como metamorfosis, como por ejemplo las polillas, las mariposas pasan por una etapa de larva, luego llegan a una etapa de pupa o crisálida y finalmente a la etapa de adulto. Aquí también encontramos, por ejemplo, a los anfibios que van pasando por etapas. Inician como un renacuajo que no tiene patas, tiene branquias externas, desarrolla las patas delanteras, luego las patas traseras, pierde la cola y finalmente las branquias externas dan origen a los pulmones. Ha pasado por eventos de metamorfosis. Bien, entonces directo cuando el organismo únicamente crece, indirecto cuando va pasando por etapas. Bien chicos, hasta aquí sería la clase de hoy. Muy agradecido con todos ustedes por su participación. En pantalla estoy colocando las claves correspondientes a esta semana. Bien, se los copio de igual manera en la barra de chat. Cuídense bastante, estudien un montón. Nos vemos la siguiente semana. Bien, chao, chao chicos. Gracias, profesor. Gracias a ustedes.